a una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Este tercer capítulo del Congreso nos invita a reflexionar sobre el significado teológico pastoral de una iglesia local. Se me ha pedido dar algunas luces que nos ayuden a comprender qué es la iglesia local. Lo primero es puntualizar qué es la iglesia. De ella se han dado diversas definiciones a lo largo de la historia. Tomemos del Concilio Vaticano II, comillas. La iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Fin de la cita, tomado de Lumen Gentium 1. La iglesia es sacramento que expresa la presencia de Dios en el mundo, pone en sintonía al fiel creyente con Dios y sirve como lugar de expresión y confesión de la fe. Al mismo tiempo, es el ámbito donde se brinda una enseñanza fundamentada en la palabra de Dios, iluminada por la tradición y el magisterio. La Iglesia asume la misión de Jesús, asistida por el Espíritu Santo, quien es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial, como dice Redentoris Missio 21, y quien la alienta, sostiene y acompaña para que continúe llevando al mundo el mensaje de la salvación y siga trabajando para que cada día se viva con mayor plenitud y se instaure el reino de Dios, reino de paz y justicia, y se coopere así al desarrollo integral de los pueblos. El Papa San Pablo VI, en la Ecclesiam Suam, muestra su preocupación por la Iglesia, invitándola a reflexionar sobre sí misma, a renovarse y mantenerse abierta y disponible para el diálogo. Dice: ella tiene necesidad de reflexionar sobre sí misma, tiene necesidad de sentir su propia vida, debe aprender a conocerse mejor a sí misma si quiere vivir su propia vocación y ofrecer al mundo su mensaje de fraternidad y salvación. Tiene necesidad de experimentar a Cristo en sí misma, según las palabras del apóstol Pablo: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Todos saben cómo la Iglesia está inmersa en la humanidad, forma parte de ella saca a sus miembros, de ella extrae preciosos tesoros de cultura y sufre sus vicisitudes históricas, como también contribuye a sus éxitos. Ecclesiam Suam número 8. Por su parte, el Papa Francisco presenta como un gran desafío pastoral para el presente de la Iglesia la necesidad de configurar una Iglesia en salida, con la tarea de ir a las periferias no solo geográficas, sino existenciales, y al mismo tiempo la necesidad de tener y fortalecer una nueva conciencia misionera. En la Evangelii Gaudium nos dice: la intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén: no temáis, porque os traigo la buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. El Apocalipsis se refiere a una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Evangelii Gaudium 23. En el credo niceno-constantinopolitano profesamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En el desarrollo de esta presentación vamos a destacar especialmente la unidad y catolicidad. Luego vamos a precisar algunos detalles del lenguaje, a fin de tener una mayor comprensión de los ámbitos de referencia eclesial: iglesia particular, iglesia local e iglesia universal. Más adelante se explicarán los elementos constitutivos de la iglesia local según el decreto Christus Dominus 11. Y finalmente, a modo de conclusión,
la vitalidad eclesial desde lo local. 1. Precisiones terminológicas. En el Concilio Vaticano II se encontraron más de 2.400 obispos de todo el mundo. Fue un gran acontecimiento para toda la Iglesia. San Juan Pablo II decía que el concilio es la brújula que marcará el rumbo de la Iglesia del tercer milenio. Fue convocado por San Juan XXIII como un concilio pastoral para volver a las fuentes y para dar pasos en la puesta al día de la Iglesia, el ayornamiento. Al Papa San Pablo VI le correspondió concluirlo el 8 de diciembre de 1965, pero ahí comenzó el verdadero concilio, es decir, su aplicación, la renovación, las interpretaciones y podríamos decir también las desinterpretaciones. La Iglesia reflexionó seriamente sobre su identidad, naturaleza y misión, reflexión ad intra, y también su ubicación en el mundo contemporáneo. Vio la necesidad de salir, de encontrarse con pensamientos diversos, con otros credos y religiones. En una palabra, vio la necesidad de diálogo, reflexión ad extra. En los diversos documentos conciliares se aborda el tema de la Iglesia, destacándose los documentos Lumen Gentium, Ad Gentes Divinitus sobre la actividad misionera de la Iglesia, Apostolica Anactositatem sobre el apostolado de los seglares, Christus Dominus sobre el oficio pastoral de los obispos, así como Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio y vida de los presbíteros, amén de otros documentos. Todos ellos forman un caleidoscopio que nos enriquece como comunidad católica. Hoy, a 56 años de concluido este importante evento eclesial, aún nos queda la tarea de leer, releer y conocer el Concilio Vaticano II, sus implicaciones en la vida de nuestra Iglesia y las aplicaciones pastorales a las que nos invita. Después de este preámbulo, pasemos a precisar algunos términos que nos orienten para una mejor comprensión de nuestra Iglesia. Iglesia particular. Lo primero es dejar claro que el concilio no usó una terminología uniforme, sino que los distintos documentos están permeados de variados énfasis y acentos. La noción de iglesia particular hace referencia a una parte del todo. Por eso el concilio, al mencionarla, nos ayuda a comprender que existe una realidad mayor. Podríamos decir el todo y las partes, pero no como las piezas de un motor, ya que al hablar de la realidad eclesial tenemos que referirnos a la reciprocidad y complementariedad. El todo está en las partes y las partes en el todo. Iglesia local. Este es otro de los conceptos que encontramos en los documentos del concilio y que, en opinión del teólogo canadiense Gilles Routhier, es una de las grandes conquistas. Nos dice Routhier, la posibilidad de comprender la Iglesia a partir de la Iglesia local se revela como una de las grandes conquistas de la eclesiología del Vaticano II. Veamos algunos textos del Nuevo Testamento que nos muestran cómo la realización eclesial se fue dando en comunidades concretas. En primer lugar, destaca la colecta a favor de la comunidad cristiana de Jerusalén como una muestra de la fe que mueve a la caridad y a la generosidad. Lo encontramos en Romanos 15, 25-27 y 1 Corintios 16, 1-4. Y desde ya se percibe la conciencia de servir y ayudar a los pobres, como nos muestra Gálatas 2:10 y Hebreos 13, 1-3. Marcello Semeraro habla de la importancia de las comunidades locales como expresión de la Iglesia. Dice, la Iglesia está en Tesalónica, en Corinto, en Roma, pero siempre es la única Iglesia la que se hace presente en cada comunidad. A esta comunio, que está localmente situada y que tiene su fuente y su máximo lugar expresivo en la celebración eucarística, se le da el nombre de Iglesia local. Así leemos en 1 Corintios 1:2.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La iglesia local para Pablo es la iglesia una que se realiza y se hace presente en un determinado lugar. Ángel Antón destaca la interrelación local universal en torno a la Eucaristía y a la palabra. Dice, esta presencia y actualización de la Iglesia universal en el seno de la comunidad local adquiere su mayor intensidad y su más profundo significado eclesiológico en la asamblea cultural reunida para celebrar el banquete del Señor y recibir el pan de la palabra de Dios. Más adelante, Antón, hablando del sentido completo y complejo de lo que implica la Iglesia como realidad mistérica, nos dice: si las iglesias, de una parte, desde los orígenes mismos de la existencia del nuevo pueblo, no han podido reducirse a meras partes o unidades administrativas de un todo, la Iglesia universal de la otra no puede considerarse simplemente como la suma de todas las iglesias particulares o como una federación de las diversas comunidades locales en busca de una mayor eficacia administrativa, pues el ser mistérico de la Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas y cada una de las iglesias locales, logrando así su unidad fundamental en la riqueza de una legítima diversidad local. Fin de la cita. A este punto es necesario dar un paso más en nuestra comprensión de la iglesia local, puntualizar lo que implica la expresión lugar referido a la iglesia local. Es necesario comprender lugar no solo como un espacio territorial, sino como, dirá Semeraro, comillas, fundamentalmente como un espacio humano y cultural. La iglesia es tanto ecclesia de Trinitate como ecclesia ex hominibus. La obra de Dios trinitario se realiza en y a través de formas y modelos de relación social que son plenamente humanos. Por eso, la iglesia local, escribe Hervé Legrand, es una respuesta al Evangelio escuchado en la propia lengua dentro de una determinada cultura. Todo ello nos ayuda a comprender a la iglesia no solo desde lo topográfico, sino a considerar la realidad mistérica, su encarnación y su naturaleza salvífica como un hecho antropológico y cultural. En esta perspectiva, Maggioni puntualiza, comillas, lo local refleja una vocación a la visibilidad y a la historia, que no es solo fidelidad al hombre, sino, antes que nada, fidelidad al plan de la salvación y la encarnación. Fin de la cita. Cerremos este apartado sobre la iglesia local pensando en lo que dice el teólogo alemán Karl Rahner, comillas, cree que esta proposición de la iglesia local constituye uno de los aportes más novedosos del Vaticano II. La Iglesia Universal. Cristo, mediador único, estableció una Iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo, con una trabazón visible, y la mantiene constantemente, por la cual comunica a todos la verdad y la gracia. Lumen Gentium 8. La Iglesia Universal es el pueblo de Dios que participa del triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Se ingresa en ella por el bautismo, sacramento fontal, y en este pueblo algunos son llamados a ejercer el pastoreo de la grey en el ejercicio de la ministerialidad eclesial ordenada o laical. Puesto relevante en la Iglesia Universal lo ocupa el ministerio pastoral de los obispos, sucesores de los apóstoles, en comunión jerárquica con el sucesor de Pedro, el romano pontífice. Este constituye punto de unidad eclesial, como bien lo refiere la Lumen Gentium 23, comillas. El romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Del mismo modo, cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad en su propia iglesia, formada a imagen de la Iglesia Universal,
y de todas las iglesias particulares queda integrada la una y única Iglesia Católica. Por esto, cada obispo representa a su iglesia, tal como todos, a una con el Papa, representan toda la iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. Fin de la cita. Marcello Semeraro habla de la comunión de iglesias en el ámbito de la Iglesia Universal. Comillas. La categoría de Iglesia Universal se entiende como la comunión de todas las iglesias particulares, unidas en el mundo entero en virtud de la celebración de la misma palabra y de los mismos sacramentos bajo el ministerio de los sucesores de los apóstoles. Fin de la cita. De este modo se comprende que la Iglesia Universal se enriquece en la communio ecclesiarum, comunión de iglesias. Ellas se complementan, establecen vínculos de íntima comunión y viven relaciones de reciprocidad. San Juan Pablo II, dirigiéndose a la Curia Romana en diciembre de 1990, expresaba, comillas, la Iglesia Universal puede sentirse enriquecida por los tesoros de las iglesias particulares, y las iglesias particulares pueden gloriarse de pertenecer a la Iglesia Universal, la cual precisamente está verdaderamente presente y actúa en ellas. Y más adelante continúa. Por una parte, la Iglesia Universal encuentra su existencia concreta en cada iglesia particular en la que ella está presente y operante, y por otra parte, la iglesia particular no agota la totalidad del misterio de la Iglesia. 2. Unidad y catolicidad. En el Evangelio de Juan 17:21 leemos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Pablo usa la figura del cuerpo. En Romanos 12:12 nos dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Para este punto les recomiendo leer el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 813 a 822. Allí explica por qué la Iglesia es una. Veamos el numeral 813. La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la Paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Y más adelante en el numeral 815 señala los aspectos que se deben salvaguardar en orden a mantener la unidad. Dice así, la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. La Iglesia peregrina formada por todos los bautizados, que profesando la fe en Dios Trino, sigue la voz del Padre en el Hijo con la asistencia del Espíritu Santo. Todos los peregrinos son llamados a vivir la unidad en el discipulado, pero unidos a Jesucristo y siguiendo su enseñanza. Veamos dos testimonios de los padres de la Iglesia que nos hablan de la unidad. En primer lugar, Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia griega, quien usa la imagen del cuerpo que ya el apóstol Pablo había tomado para referirse a la Iglesia. Al respecto dice, comillas, tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. La cabeza sin los pies no es nada, y nada son igualmente los pies sin la cabeza.
y es que los más pequeños miembros de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al conjunto, y todos conspiran y todos se ordenan de consuno a la conservación de todo el cuerpo. Fin de la cita. Por su parte, Cipriano de Cartago insiste con toda energía en la necesidad de pertenecer a la Iglesia. Ella es la única arca de salvación, fuera de la cual no se puede escapar del diluvio de este mundo. Ella es el único redil, el único rebaño de Cristo, la vestidura inconsútil, la única esposa de Cristo, la única paloma. Estas imágenes bíblicas se repiten constantemente. Cipriano muestra una cierta predilección por la imagen de la Madre. La Iglesia es Madre. Tomemos ahora la reflexión de dos teólogos que enfatizan sobre la unidad de la Iglesia. En primer lugar, el teólogo alemán Hans Küng, casi a 30 años del Concilio Vaticano II, destaca la unidad de la Iglesia a imagen de la Trinidad, manifestada en la riqueza del pueblo de Dios, sostenida por los sacramentos capitales del bautismo y la Eucaristía y en camino de vida teologal. Dice, comillas, la unidad de la Iglesia es una magnitud espiritual. No es en primer término una unidad de los miembros entre sí, no estriba a la postre en sí misma, sino en la unidad del mismo Dios que actúa en Jesucristo, que actúa por Jesucristo en el Espíritu Santo. El solo y mismo Dios congrega en un pueblo, en el único pueblo de Dios, a los dispersos por todo lugar y por todo tiempo. El solo y mismo Cristo une a todos por su palabra y por su Espíritu en una comunión y comunidad única. Por el solo y mismo bautismo se incorporan todos al mismo cuerpo de Cristo. Por la sola y misma Eucaristía permanecen todos unidos con Cristo y entre sí. Solo hay una confesión de la fe en el Kyrios, Jesús, la misma esperanza de la gloria, la misma caridad sentida en la unidad de los corazones, el mismo servicio al mundo. La Iglesia es una y debe por ende ser una. Tomado de su obra La Iglesia, página 327. Y el sacerdote teólogo Antonio María Calero, quien destaca la diversidad en la Iglesia que conduce al nosotros eclesial, dice, comillas, la Iglesia se enriquece en la diversidad, lo plural le da valor y con la vivencia de la coinonía la consolida para ser auténtico testigo de la presencia de Dios. Por eso, la comunión eclesial tiene que ser la convergencia de personas muy diversas entre sí, que sin perder la peculiar diversidad de lo que son, tienden hacia un centro que las unifica, formando un nosotros enriquecido y enriquecedor. Catolicidad. Partamos del mandato misionero, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16, 15, 16. Desde los primeros siglos los creyentes llevaron el mensaje de la salvación a todo el mundo conocido. San Pablo recibe la misión de anunciar a los paganos la buena noticia de la salvación. Gálatas 1, 15, 16. Y siempre ha estado presente el interés por la misión, por la evangelización. Ya lo expresó San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi número 14, comillas. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar. Fin de la cita. Por lo tanto, evangelizar no es la tarea principal de la Iglesia, sino la única, y resume su esencia y vocación en el mundo. Pueden ver más detalles en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 830 a 856. Veamos aquí solo dos textos del Catecismo que nos ayudarán. El numeral 830 dice, la palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica, dirá San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza.
lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido: confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. Y el número 831 dice: es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su Espíritu. Veamos ahora los elementos constitutivos de la Iglesia local según Christus Dominus 11. La realidad eclesial que se presenta como sacramento de comunión y misterio de salvación se concreta y vive en la Iglesia local. El ministerio eclesial se ejerce en un ámbito particular, la realizan personas concretas y con unos destinatarios definidos. Este apartado trata los elementos constitutivos de la diócesis como iglesia local, según el decreto conciliar Christus Dominus en su numeral 11, que textualmente afirma, comillas: la diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que, unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo, por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Fin de la cita. Veamos ahora cada uno de los elementos que destaca Christus Dominus. Porción del pueblo de Dios. Al expresar la Christus Dominus que se trata de una porción, se refiere a que ella contiene la misma vitalidad, recursos, potencialidades y elementos presentes en otras iglesias locales y en toda la Iglesia universal. Es decir, que cada iglesia local participa de la riqueza de la catolicidad y al mismo tiempo su dinámica local propicia y enriquece la dimensión universal. Por participación en las riquezas de la iglesia local recibe los frutos de la Iglesia universal. De allí que la Iglesia, que es una, está presente en diversos ambientes culturales y en ellos puede irradiar la perenne novedad del Evangelio. El pueblo de Dios, constituido como comunidad creyente por todos los bautizados, vive la riqueza de la ministerialidad, es enriquecido con la fe que le sostiene, crea fraternidad y le sintoniza en la comunión con sus hermanos, participa de la riqueza de los sacramentos, vive la caridad en las obras de misericordia y en el apostolado. En una palabra, se vive la dimensión eclesial local con apertura universal y con proyección escatológica. Segundo elemento, el obispo. En el ejercicio del pastoreo en la iglesia local tiene un puesto de capital importancia el obispo, quien como sucesor de los apóstoles continúa la misión confiada por Jesús de Nazaret y ejerce en su triple oficio de enseñar, santificar y regir, pues, comillas, por la plenitud del sacramento del orden, el obispo es también quien ante los fieles es maestro, santificador y pastor, encargado de actuar en nombre y en la persona de Cristo. Fin de la cita, Pastores Gregis 10. El Concilio Vaticano II destaca la sacramentalidad del episcopado y dedica un decreto al oficio pastoral de los obispos. Así, el decreto Christus Dominus aborda el tema del oficio pastoral de los obispos, destaca su relación con la Iglesia universal y con la Iglesia local, deja en claro su misión a ejemplo de Jesús buen pastor. Igualmente subraya la centralidad del obispo en la Iglesia y su relación de comunión con el Papa, el presbiterio y su preocupación por el bien de toda la Iglesia.
El obispo es una persona fundamental en la diócesis o iglesia local, pues él, como ministro que ejerce la plenitud del sacerdocio, se le confía la misión de apacentar al pueblo de Dios. Ya en las cartas pastorales, especialmente en la primera a Timoteo, se destaca la figura, tareas y exigencias al obispo. Al respecto, el presbítero Antonio Llamas nos dice, comillas, estos hombres están insertados en una iglesia local. Los obispos no son elegidos por la comunidad, sino establecidos por Pablo o uno de sus representantes. Aunque el colegio de los ancianos tenga alguna palabra en esta elección y participe en la investidura. Las funciones son variadas, administran la comunidad, presiden las reuniones, tienen un ministerio de enseñanza, imponen las manos a otros ministros. Dado el lugar que ocupan en la comunidad cristiana, se les exige que sean irreprochables. Fin de la cita. También en la iglesia naciente, algunos padres de la iglesia destacan la centralidad del obispo como pastor, guardián y cabeza de la iglesia. En la organización y constitución de esas primeras comunidades, deseosas de seguir el nuevo camino, estuvieron presentes estos pastores que guían y orientan al rebaño. San Ignacio de Antioquía enfatiza la misión del obispo como pastor y guía del rebaño, su importancia para la iglesia y para la edificación de los creyentes. En la carta a los esmirniotas escribe, comillas, donde quiera que apareciera el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia universal. Sin contar con el obispo no es lícito ni bautizar, ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare, eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuanto hiciereis sea seguro y válido. Fin de la cita. El magisterio reciente en la Carta Pastore Gregis de San Juan Pablo II, fruto de la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, pone de relieve la perenne misión del obispo en la iglesia local, comillas, basándose en la palabra de Dios y aferrándose con fuerza a la esperanza que es como ancla segura y firme que penetra en el cielo, el obispo es en su iglesia como centinela atento, profeta audaz, testigo creíble y fiel servidor de Cristo, esperanza de la gloria, gracias al cual no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas. Pastores Gregis 3. De lo expresado se concluye que en la diócesis el obispo tiene una tarea primordial como maestro y pastor, servidor y testigo, que guía al pueblo de Dios, promueve los dones y carismas, apoya el papel del laicado, fomenta la fraternidad del presbiterio y ejerce junto a él y al laicado la dimensión ministerial de la Iglesia. El decreto Christus Dominus 11 pone también de relieve junto al obispo en la diócesis o iglesia local la presencia del presbiterio, quienes como cooperadores del orden episcopal para cumplir la misión apostólica confiada por Cristo, ejercen su ministerio sacerdotal para la santificación del pueblo de Dios. Por ello el obispo, discípulo y apóstol de Jesucristo, en comunión con sus hermanos obispos, vive la fraternidad en grado máximo. Se constituye así en un ministerio para la unidad, ayuda a los laicos a vivir de manera más consciente la corresponsabilidad en la misión eclesial, sostiene la fraternidad del presbiterio, acompaña la riqueza ministerial del pueblo de Dios, a fin de que pueda ejercer los carismas, oficios y ministerios confiados para la edificación del cuerpo eclesial. El presbiterio es, por lo tanto, un colegio que en comunión de fe y caridad junto al obispo sirve al pueblo de Dios en el ámbito concreto de la iglesia local. El presbítero está incardinado, jurídicamente hablando, a una diócesis, pues no puede haber clérigos, acéfalos o vagos, según el canon 265. Pero su pertenencia es a la iglesia, por lo cual su vida y ministerio pueden ser ejercidos en cualquier parte del mundo donde haya necesidad y que sea enviado por sus legítimos pastores. Siguiente elemento, el Espíritu Santo. Más adelante, Christus Dominus 11 destaca también como elemento constitutivo de la iglesia local la presencia del Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
quien alienta toda la vida de la Iglesia y la congrega para seguir la enseñanza de Jesús y crear comunidad. En esta misma línea, la Constitución de Iglesia subraya la centralidad del Espíritu Santo en la vida y misión de la Iglesia, pues Él, el Paráclito, quien habita en ella, la alienta y la adorna con carismas para que fructifique y crezcan ante el mundo como signo de la perenne presencia de Dios. Dice en la Lumen Gentium 4, comillas, el Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Guía a la Iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos. Fin de la cita. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, la vitalidad del creyente, es quien sostiene la vivencia de la fe y el gran animador de la evangelización. Y dice San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi 75, comillas, no habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da vitalidad al pueblo de Dios para responder a sus inspiraciones, creando lazos de fraternidad, fortaleciendo la comunión, a fin de que en cada época, gracias a sus inspiraciones, se renueve el mensaje salvador de Jesús, se edifique la comunidad y se avance con decisión y valentía en la obra de la evangelización. Finalmente, puntualiza la Lumen Gentium número 12, comillas, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Siguiente elemento, el Evangelio. El decreto conciliar citado hace referencia a los medios a través de los cuales se sostiene la vida en la Iglesia local, a saber, el Evangelio y la Eucaristía. Ya el teólogo Karl Rahner apuntaba sobre la íntima relación existente entre palabra y sacramento, de modo que la palabra es el fundamento de la comunidad y la Eucaristía el signo más claro de la comunión. A este propósito señala Rahner, comillas, la palabra de Dios que en boca de la Iglesia precede a la palabra sacramental de la Iglesia, a la que acompaña y sigue, tiene que ser considerada como ordenada siempre a esa palabra sacramental. Y es que Dios no le dice al hombre muchas cosas inconexas y dispares, unas al lado de otras. En definitiva, dice solo una cosa, se dice a sí mismo como salvación eterna en el Espíritu del Logos de Dios encarnado. Y por eso todas las palabras múltiples poseen una íntima conexión de sentido y reciben su fuerza y dignidad de ese conjunto de sentido uno que culmina en la palabra sacramental. Fin de la cita. En cada iglesia local existen potencialidades comunes con otras iglesias y todas ellas constituyen la comunión con diversos énfasis, pero todas en relación fraterna entre ellas, pues en esencia les anima el mismo Espíritu Paráclito. Por eso, gracias a él, la comunión se consolida desde lo local y enriquece lo universal. Todo ello pastoreado por la persona del obispo, quien en comunión con sus hermanos obispos y con el obispo de Roma, contribuye a consolidar la Iglesia universal. Último elemento, la Eucaristía. Consideremos aquí un aspecto señalado en la Sacrosanctum Concilium 41, cuando destaca la importancia de la presencia y manifestación de la Eucaristía en torno al obispo en la iglesia local. El texto dice así, comillas, la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo,
rodeado de su presbiterio y ministros. Fin de la cita. Así lo puso en evidencia Monseñor Moronta el pasado sábado 7 de mayo de 2022, cuando dijo, comillas, la misa crismal es el ícono de la iglesia local. En nuestro caso, es el ícono que muestra el rostro de una iglesia que ha venido encontrándose con la gente, escuchándola y descubriendo la voluntad de Dios en la vida, cultura e historia del pueblo tachirense donde se ha encarnado. Fin de la cita. Queda por explorar y profundizar el tema de la eclesiología eucarística. Me limito solo a mencionar algunos representantes. De entre los orientales destacan Nikolai Afanasiev, Ioannis Sisiulas, y entre los católicos Henri de Libac, Yves Congar, Jean-Marie Tillard y Bruno Forte. Henri de Libac, en su famosa obra Meditación sobre la Iglesia, en el capítulo 4, al hablar sobre la relación entre la Iglesia y la Eucaristía, dice, comillas, se puede afirmar que hay una casualidad recíproca entre ambas. Puede decirse que el Salvador ha confiado la una a la otra. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero es también la Eucaristía la que hace la Iglesia. En el primer caso, es la Iglesia en cuanto la hemos considerado en su sentido activo, en el ejercicio de su poder de santificación. En el segundo se trata de la Iglesia en su sentido pasivo, de la Iglesia de los santificados. Y en virtud de esta misteriosa interacción, es el cuerpo único, en fin de cuentas, el que se construye en las condiciones de la vida presente hasta el día de su definitiva perfección. Fin de la cita. Último punto, 4. Vitalidad eclesial desde lo local. Cada iglesia local tiene sus riquezas, dones y carismas que la embellecen y capacitan para seguir la misión evangelizadora. En cada época y tiempo se van manifestando las riquezas del Espíritu Santo que la capacitan a fin de ser parte activa de esta obra salvadora. Con la variedad de personas, culturas, sensibilidades e instancias eclesiales, parroquias, comunidades eclesiales de base, grupos de laicos asociados o unidos para el apostolado, la iglesia local es en el concierto de la Iglesia Universal un signo concreto de la salvación que Dios quiere para el mundo en Jesucristo por el Espíritu Santo. Con el patrocinio del Santo Cristo del Rostro Sereno de la Grita, bajo la maternal protección de Nuestra Señora de la Consolación, que consolatur nos, la que nos consuela, y los tantos santos patronos que en las distintas parroquias sostiene el peregrinar de los hijos de Dios, esta iglesia local de San Cristóbal, con la riqueza de sus laicos, presbíteros y obispos, en el marco de la celebración de su primer centenario, es un signo salvífico para el pueblo de Dios que peregrina en el Táchira. Sigamos la máxima de San Pablo VI, comillas, amando la iglesia, sirviendo a la iglesia y sufriendo con la iglesia. Fin de la cita. Para desde esta centenaria iglesia local, continuemos la obra de la evangelización y crezcamos en santidad. Muchas gracias. Agradecemos. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.